pasar con una cuestión un poco más formal que tiene que ver con la exposición y ponencia de Marina, que ella es una investigadora que viene de Francia y que nos va a estar presentando su ponencia. Ya les voy a decir el nombre de la misma. El programa Mujeres, Paz y Seguridad, un instrumento de legitimación de la intervención militar occidental en Afganistán, y viene de la Universidad de Bordeaux. ¿Bordeaux? Bordeaux en francés. Bueno, así que es un gusto recibirla. Con Marina hemos tenido un cafecito por medio en otro momento, y bueno, estaba muy interesada también en conocer un poco de la dinámica del feminismo argentino. Así que la idea es que después de 15 minutos que ya va a estar exponiendo, pasemos a una instancia de preguntas, intercambios sobre su ponencia, y a partir de ahí, no solo inspiradas por su presentación, sino por otras preocupaciones, inquietudes y conocimientos, trayectorias que tengamos, empecemos a generar colectivamente un mapa de bueno, la agenda feminista en un sentido más amplio, regional, global, y bueno, construir un mapa de ideas, ¿no? Así que lo vamos a ir haciendo juntas. Marina, cuando quieras. Bueno, gracias por la introducción. Entonces, como la he dicho, soy Marina de la Universidad de Bordeaux en Francia, y voy a presentarles un poco mi trabajo de investigación durante mi tesis de maestría, que inicié durante mi tesis de maestría y que estoy continuando ahora en mi doctorado. Trabajo sobre la utilización de la causa de las mujeres por parte de las potencias occidentales para legitimar su intervención en Afganistán. Ahora va amplio que Afganistán, pero para Afganistán. Y de acá surgió la pregunta del posible uso del programa Mujeres para Seguridad de la ONU con fin de legitimación de esta intervención. Y este programa fue visto desde el principio de la intervención como una oportunidad ideal para la aplicación práctica de este mismo programa. Entonces vamos a ver un poco el desarrollo de este programa en la ONU, los debates sobre esto, y después intentaré presentar un poco un análisis comparativo del uso de este programa porque trabajo sobre una comparación Estados Unidos y Francia y la OTAN, porque la intervención fue en el campo de la OTAN, y también la ONU, obviamente. Bueno, entonces, perdón que me pone. El programa comenzó con la adopción unánime de la resolución 1325 por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2020, entonces un año antes del inicio de la intervención en Afganistán. Y esta resolución reconoce el impacto particular de los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas, especialmente en términos de violencia de género y sexual, pero también su necesaria contribución a la paz y la seguridad internacional. Y esta última parte es importante porque deja de presentar a las mujeres como víctimas pasivas que hay que proteger, sino que las considera como actores activos que tienen lugar en el proceso de paz y la construcción de la misma. Entonces, en términos generales, el programa se basa en 4 pilares, que son la prevención, participación, protección y construcción de la paz y recuperación. Y esta primera resolución se ha completado con 9 otras resoluciones a lo largo del tiempo, y ahora hay 10 resoluciones para este programa. Y bueno, el desarrollo del programa no fue lineal, sino que había como 8 años entre la primera y la segunda resolución, lo que fue considerado como un falta de interés por el tema por muchas personas. Y se desarrolla también a través de 2 temas principales, que son las violencias sexuales y en menor medida la relación con la obligación de garantizar la participación de las mujeres en los procesos de paz, de prevención y de respuesta a los conflictos. Bueno, tiene en realidad una influencia casi muy minimal en el campo de las relaciones internacionales, porque
no existen medidas de ejecución para su aplicación, nada de esto. Y también se han hecho muchas críticas a este programa. Una de las principales fue que durante mucho tiempo se ha centrado mucho en el tema de las violencias sexuales, así como todavía presentando a las mujeres como víctimas pasivas que consideran salvar todo. Y también después había esta esencialización de las mujeres como pacificadoras en las relaciones internacionales, ¿no? Y entonces perpetuaba esta visión binaria de los hombres como combatientes de la violencia frente a las mujeres pacificadoras y víctimas de esa misma violencia. También fue desarrollada la idea que no está aplicable a algunos contextos socioculturales y económicos, y por ejemplo en el caso de Afganistán, Duncan Sonifar dice que la agenda de este programa, está acosando ese mosquito. Que este programa no está adecuado para el contexto de Afganistán porque se centra más en los derechos civiles y políticos que en la transformación social y económica que necesitan las mujeres afganas. Y aparte de estas críticas, Nicolas Prats propone dice que este programa genera lo que llama, no sé cómo traducirlo, así que voy a decirlo en inglés, regendering gender, re-racing race, resexing gender, and resexing race. La idea es que este programa redefine el género abogado por la inclusión de las mujeres como agentes y protagonistas de la seguridad, entonces pasando de víctimas a pacificadoras y todo. Y del mismo modo, también se reconfigura la dimensión racial porque los activistas de las zonas de conflicto, generalmente racializadas porque acá tratamos del Medio Oriente, abrazan el discurso, las activistas que abrazan el discurso universalista promovido por la ONU son percibidos como la encarnación de los principios de paz y seguridad desarrollados por este programa, mientras que las que no sostienen este discurso son excluidos de estas mismas negociaciones y todo. Y sí, claro, y entonces de toda esta manera va continuando esta perpetuación de las mujeres como víctimas, las mujeres racializadas como víctimas, que los hombres blancos de Occidente deben ir a salvar todo. Entonces toda esta idea muy orientalista, muy proteccionista y todo. Después, no tengo mucho tiempo para desarrollarlo, pero tengo que mencionar el debate que había sobre la posibilidad de juntar este programa Mujeres para Seguridad con el principio de la responsabilidad de proteger de la ONU. Y había un debate sobre la idea de que las violencias sexuales podrían ser consideradas como un genocidio y entonces poder aplicar este tema de la responsabilidad de proteger y entonces una intervención militar. Bueno, obviamente para el tema de Afganistán es un poco diferente, pero tenía que mencionarlo porque es importante para este tema. Y después, sobre la institucionalización del programa por parte de los estados, se fue a través de la adopción de planes nacionales de acción. Y es importante decir que no fue hasta la década de 2010 que Francia y Estados Unidos adoptaron sus planes de acción. Así que durante los 10 primeros años del conflicto en Afganistán no había ningún tipo de plan para hacerlo. Y el problema con este tipo de planes, uno de los problemas identificados por Tony Astrup y Jamie Yagi, siendo por la pronunciación, es que estos planes pueden perpetuar la imagen que el norte pacífico va a destacar al sur y que como que el programa Mujeres para Seguridad está considerado como un componente de la política exterior
los países occidentales y no de su política interna, como debería ser, de los dos, ¿no? Y entonces tratamos de Afganistán dentro de estos planes. Entonces, después de los años 2010, vemos que Afganistán es presente en todos los planes franceses, y hay 3 de Estados Unidos y Francia, es presente en los 3. Y en Estados Unidos, el primer plan fue muy centrado en Afganistán y parece desaparecer de los 2 segundos, pero vemos que son las mismas ilustraciones que son presentes y que son ilustraciones de Afganistán. Así que no se menciona Afganistán, pero se muestra Afganistán. Y eso es importante para entender eso. Entonces, este programa podría percibirse como un elemento de justificación para la intervención porque refleja la percepción de los estados occidentales que tendrían una responsabilidad de intervenir en el sur para salvar mujeres y todo. Y podríamos imaginar que eso sería utilizado en los discursos de legitimación de los estados. Y lo que muestra la análisis que hice durante la tesis es que eso no fue el caso. Nunca hablaron del programa. Y eso me parecía muy raro. Entonces intenté entender por qué, y una de las explicaciones podría ser que, como he dicho, cuando se lanzó la intervención en 2001, no había, bueno, apenas existía el programa y no había ningún mecanismo para su aplicación, nada. Así que, bueno. Y también estudié los discursos de unas periodas muy identificadas y la mayoría era antes de los planes nacionales desarrollados por el Estado. Así que podría ser una explicación, pero después también no se ve, así que... pero lo que vemos es que si no se menciona el programa, vemos una retórica común entre este programa con los 4 pilares y lo que se desarrolla en los discursos de legitimación. Obviamente lo que es más desarrollado es el pilar de la protección por parte de Estados Unidos y Francia, y también vemos a la participación y la recuperación, pero tienden a estar reabsorbidos por una lógica proteccionista. Por ejemplo, si tratamos de la participación de las mujeres, habían las elecciones en Afganistán en 2008 y fue recuperado como argumento para quedarse en Afganistán, tipo, sí, pero fueron a votar, así que no podemos abandonarlas y debemos quedarnos acá y todo. Así que había una recuperación. Y entonces el único aspecto que no fue presente era la prevención, que es totalmente ausente de los discursos. Y eso va con una idea sí. de algunos autores que dice que se produjo una bifurcación de la agenda en la línea de protección y participación con la prevención disminuida de todo. Así que, bueno, la prevención casi no existe ahora en el programa. Si tratamos de la OTAN muy rápidamente, asume el plan en el año 2007, así que antes de los estados. Y lo que es interesante es que, bueno, fue una sorpresa por muchas feministas porque desarrollaron el plan desde una perspectiva antimilitarista y entonces veían como la OTAN como un obstáculo para este proyecto. Y lo que es interesante acá es que la OTAN consideró este plan principalmente en términos de su potencial operativo en el contexto de la guerra en Afganistán. Así que era como para aumentar la eficacia de las misiones de la OTAN en Afganistán, pero no para ayudar a las mujeres, realmente era para operativo. Y también, eso todo lo que digo acá sobre la OTAN es la análisis de Kathleen Wright, que es una de
dos autores del mundo que trabajan sobre esto, no hay muchas personas. Y dice también que había como un documental en el año 2014 que es la retirada de las tropas de Afganistán. Y muestra a las mujeres y, bueno, muestra que las mujeres fueron utilizadas como herramienta de comunicación para destacar el sitio de la operación de la FIAS en Afganistán. Y bueno, eso. Y para terminar muy rápidamente sobre la ONU, de la misma manera, vemos que, bueno, entonces trabajé sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad y no se mencionó el programa hasta 2007, entonces muy largo después. Y podemos decir que este programa fue utilizado, por ejemplo, en el caso de la República Democrática de Congo desde 2002. Así que es muy raro que, bueno, que tarda hasta 2007 para estar acá. Después se utiliza mucho entre 2007 y 2018, cuando hay como el 95% de las resoluciones en este periodo. Y entonces muestra como la importancia de este programa para este periodo. Y después, entre 2018 y 2021, no existe. De nuevo. Entonces, para poder quizás explicar por qué fue ausente antes de 2007, podría decir que los primeros años de la guerra de Afganistán se dieron en el contexto de la guerra contra el terrorismo y entonces preocupa de forma marginal por el tema de los derechos humanos y mucho más por el tema de los derechos de las mujeres. Pero después, la desaparición del programa después de 2018, muy complicado explicar. Y bueno, eso son una de las cosas que estoy estudiando ahora para intentar entender por qué todo esto pasó. Y bueno. Gracias. Marina, con el doble mérito de que además del esfuerzo idiomático, no está en su mejor estado de salud, se siente un poquito pachucha, así que doblemente agradecida por que estés acá. Me había olvidado decir en la presentación que lamentablemente las otras compañeras que estaban anunciadas no pudieron participar por una cuestión de su posición de horarios, así que bueno, nos quedamos con ganas de escucharlas también, que estaba anunciada de forma muy, muy interesante la otra ponencia. Bueno, Mari, ¿querés abrir el espacio para preguntas? Sé que Nati a veces Nati anda por ahí, va a estar por ahí recogiendo si hay preguntas y comentarios en el chat. También es nuestra otra moderadora de la mesa que está de forma virtual desde Mendoza. Le mandamos un beso gigante. Pero Nati, ¿cómo estás? Abrí si quieres el micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Nati? Sí, iré recuperando preguntas, comentarios y se los voy compartiendo. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se sumaron también de forma virtual, que hasta hace unos minutitos siguieron ingresando. La verdad, Mari, muy interesante tu presentación, teníamos muchas expectativas. Hay varias personas, compañeras y compañeros del CERI que nos interesa la temática, con Flor lo hemos trabajado, con otra compañera también, otra Flor, el tema de que vincula géneros, seguridad internacional, la problemática de la aplicación de los planes de acción nacional es un tema poco explorado, incluso en nuestra región, sabemos que es un tema relativamente nuevo, pero en sí el estudio de cómo se dio el proceso de la resolución 1325, todo lo que continuó con el conjunto de resoluciones ad hoc que se fueron aprobando, sabemos que dentro de los programas que estudian géneros y feminismos y relaciones internacionales, es un tema que se abarca
bastante en comparación con otras temáticas, pero lo que nosotros a veces nos preguntamos y también de una manera más crítica es desde qué perspectivas los abordamos a estos problemas, cómo se desarrollan en los países de donde surgió, los que discutieron, Estados Unidos, los países de la OTAN, cómo se aplican esos programas, con qué sentido se escribió la letra de la resolución, la primera y las que continuaron, y cómo lo interpretamos acá desde el sur, en la aplicación de los planes, en nuestras problemáticas que quizás difieren. Nosotros vivimos en una región que no es conflictiva en términos tradicionales de conflictos bélicos, es una región pacífica, pero tenemos otros tipos de problemas totalmente imbrincados y con particularidades donde se incluyen las temáticas de género como Colombia, con los problemas de la farsa, del gobierno nacional. Bueno, en ese sentido también nos cuestionamos cómo se aplican estas resoluciones, cómo se implementan los planes, de alguna manera cómo van interviniendo las mujeres y también otras identidades en el proceso de paz, que difiere, ¿no? Que se aleja de los conflictos tradicionales, de lo que vos estás estudiando y traéis a colación, pero que es muy interesante, por esto que remarcás, ¿no? Que en Afganistán, en tu caso de estudio, fue una aplicación totalmente, ¿cómo se puede decir?, despareja, que se apuntó al principio, esos baches que existieron, que vos lo estás analizando, por qué existieron esos baches, tiene que haber un porqué, la verdad es que detrás hay un interés claro para aplicarlos, tanto en el momento en que se aplican como en los momentos en que desaparecen, y que no se habla del tema. Y yo creo que, bueno, traer también de nuevo, estamos hablando de un sur global, qué pasa acá, qué pasa en Afganistán, es sumamente interesante y enriquece mucho esta temática y va por fuera de lo que estamos acostumbrados a leer, es lo que sucede en los conflictos más reconocidos, que tienen mayor prensa y que sabemos qué hacen los buenos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, para qué están ahí. Así que bueno, celebro esta presentación y todo lo que podemos seguir discutiendo al respecto. Y quería decir sobre esto porque acá es como una parte de la investigación que hice y va un poco lo que acabas de decir, que, bueno, no podemos decir instrumentalización, pero es lo que claro. Y, bueno, así que estudio esto, como el uso de la retórica que depende de las partes de la intervención, ¿no? Y entonces lo que surgió de la investigación es que al inicio de la guerra solo había el tema del terrorismo, y cuando los talibanes fueron dejados del poder, no sé cómo decirlo, surgió esta retórica de las mujeres y todo, pero no antes de que fueron útiles para quedar con la intervención. Así que todo con esto es solamente una cuestión de justificación y de todo, que realmente no les interesa tanto el tema de las mujeres. Sí. Puro discurso. Claro. Nati, ¿tenemos algunas preguntas o comentarios? Sí, si me permiten, Alejandro nos dejó su pregunta. Básicamente tiene que ver con la lectura o la mirada que se tuvo, o si se tuvo en cuenta la cultura musulmana en Afganistán al momento de pensar o de la aplicación del programa, o si tiene que ver con la mirada de la mujer occidental. Claro. Bueno, gracias por la pregunta. En mi investigación intento tomar una perspectiva interseccional, así que intento tomar todos estos temas, pero que obviamente en los planes occidentales no se toman realmente y no se preocupan mucho de las cuestiones de religión y todo, porque claro que sobre todo en Afganistán sobre el tema de la religión es muy difícil. Por ejemplo, hablo desde una perspectiva
de Francia y de lo que vemos en Francia, que hay como tipo un racismo sobre la religión musulmana y que eso se ve en la política exterior también y que, bueno, que los dos son vinculados porque, obvio. Y bueno, entonces me parece, quizás digo, pero me parece que en los planes franceses y estadounidenses, pero ahora se desarrolla lo que llaman los diplomacias feministas y dicen que tomen en cuenta estos temas interseccionales, como la interseccionalidad es el gran tema de estos nuevos planes, ¿no? Y bueno, quizás va a cambiar un poco y son temas que van a desarrollarse un poco más, pero claro que en los primeros temas de los años 2010 no se trataba mucho de religión y de todo esto. Nati, ¿alguna consulta más o comentario? No por el momento. Buenísimo. ¿A vos te gustaría agregar algo? A mí me gustaría preguntarle a Marina si, bueno, si está como, sé que está medio enfermita, pero bueno, no me quiero quedar con la idea de preguntarte si más allá de la concepción, digamos, política que se puede tener de un organismo internacional construyendo un programa en un país en conflicto, sin la consideración interseccional también, y esto que estás contando, pero si para tu investigación en particular pensaste, no sé bien si la metodología es un estudio comparativo, entendí, pero si consideraste la posibilidad de rescatar o recuperar las percepciones sobre el programa de las mujeres y espacios de resistencia feministas en Afganistán. Claro, bueno, entonces eso lo hice durante mi tesis de maestría, así que fue un tiempo muy reducido y que bueno, podía ir a Afganistán para mi tesis de maestría, y entonces solo hice una comparación de los discursos de los responsables políticos franceses y de Estados Unidos, pero ahora para mi tesis de doctorado voy a hacer como la comparación de las militantes feministas, responsables políticos y de los investigadores y investigadoras sobre estos temas para ver cómo se cruzan las ideas, qué pasa, cómo se traducen. Bueno, y entonces la idea sería efectivamente, no sé si voy a poder ir a Afganistán, pero charlar con afganas y poder ver las percepciones de estos programas, porque también en Afganistán desarrollaron un programa nacional, un plan de acción nacional en Afganistán en 2007, entonces antes de Francia, por ejemplo. Pero bueno, así que todo tiene que ser estudiado también. Bueno, ahí les contamos a quienes están del otro lado que se sumaron dos masculinidades, dos compañeros dos estudiantes, bueno, de la maestría en Relaciones Internacionales del IRI, así que bueno, bienvenidos. Gracias, venimos a hacer aguante. Bueno, y Ada, Ale, ¿cómo están, compañeras del SEGRI? Qué lindo que nos estén acompañando. Después está Aman también del SEGRI. Ellen, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Hola, Ada, qué lindo encontrarte. Tenía toda la idea de llegar, pero no pude. Así que bueno, es una manera de acompañarlas. Por supuesto. ¿Tenés ganas de comentar algo de lo de la exposición de Marina? No sé si llegaste a escuchar, y si no, también podemos dar paso, y por qué no contigo, de estas inquietudes que tenemos las feministas y las personas que nos acercamos a los estudios de género y feminismos en RI sobre bueno, todas estas caras que tienen las relaciones internacionales, tanto como hecho, como ciencia, como disciplina,
y también como agenda, ¿no? Como agenda. Yo solo quiero, o sea, una preguntita. O sea, vos dijiste que, Marina, dijo que la investigación se basaba en ciertos discursos que tenían políticos que representaban tanto en Francia como en Estados Unidos. ¿Has tomado en cuenta, digamos, esas mujeres afganas o que profesan la religión musulmana, cómo ven estos panoramas desde fuera? Porque me pongo a mí como ejemplo, vengo de un país donde es uno de los 6 a nivel mundial que está penado el aborto en todo sentido, y yo ahora lo veo por fuera, estando en este contexto, o sea, de lucha constante del Cono Sur, y yo estoy alucinada, o sea, con todos los derechos que a mí se me privan como mujer en mi propio país. Entonces yo imagino a ellas, o sea, estando en un país totalmente más desarrollado que el de ellas, viéndolo por fuera. O sea, no sé si has tomado en cuenta como esas miradas, o te has encontrado con esa interseccionalidad cultural por fuera de la de ellas. Porque también, o sea, traen otras y acá vienen a interseccionarse con otras y con ellas mismas. Digo, claro, claro. No, la verdad es que, bueno, quería como hablar con unas afganas en Francia, porque hay algunas que están en Francia ahora, no muchas, pero no, la verdad es que no había pensado este tipo como relación. No, muy interesante, voy a aceptarlo porque está muy bien. Por favor, sí, también. Sí, para esto también sirven estos espacios. Claro, muy interesante. Súper interesante, y además, bueno, para quienes están del otro lado, Andre viene de El Salvador, y bueno, es una pregunta también estoy. No, pero es una enorme preocupación. Ahí vamos a tener mucho para notar de las preocupaciones en clave de género y América Latina. Vuelvo a intervenir. Vale, Nati. Alejandro, quisiera hacer una pregunta. Sí. Ale, podés activar tu micrófono e intervenir tranquilamente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer. Hola, buenas tardes. Semejante panel. Quería referirme a una pregunta hacia Marina en relación a que si ella, digamos, tomó en cuenta y analizó las perspectivas de los principales referentes políticos, si ella piensa que más allá de intervenir en digamos, el programa a fin de brindar un beneficio sobre la feminidad, si ella piensa que fue como un desembarco cultural de la parte occidental hacia este territorio, hacia las mujeres que conforman Afganistán, ¿no? Claro. No estoy segura que se me puede. ¿Desembarco lo decís como imposición? Así es, tal cual, así es. Sí, como es que sí. Una imposición de cultura. De cultura a los afganos, ¿no? Sí, claro, obvio. Pero toda esta guerra es cuestión de imposición de Occidente sobre. Así que, bueno, toda esta guerra y de manera general toda la guerra contra el terrorismo, bueno, es mi opinión, pero pienso que por esa parte sí, claro. Y lo cual, lo cual, analizando la perspectiva, es a su vez lamentable y, digamos, introduce más, digamos, confusión hacia el colectivo femenino afgano, ¿no? En este caso. No, perdón. ¿Alguien entendió? ¿Lo podrás decir de otra forma, Alejandro? Sí, digamos, teniendo en cuenta las cuestiones por las cuales este programa se desarrolla, que es para el beneficio de las mujeres, ya sea por la sexualidad, etcétera, etcétera, que está muy... es bienvenido, pero digo, en cuanto a la investigación de Marina, más allá de que, teniendo en cuenta la cuestión occidental y su historia, en cuanto a intervenciones de diversas cuestiones, bueno, en este caso sobre las mujeres, digamos, ella piensa en realidad que es una cuestión de imposición, de opresión, digamos.
Y esto, digamos, si es así, incorpora mayores problemáticas dentro de lo femenino. Si no se tienen en cuenta ciertas cuestiones culturales y demás, estimo que el programa ha fallado, o sea, es inocuo. No sé si se entendió. Se entiende quizás particularmente el programa, perdón Marina que intervenga, sobre estos temas que me parece, a mí particularmente me interesan mucho. Creo que quizás, Ale, lo que estás planteando tiene que ver con un programa, pero pensar la cuestión de la mujer en Medio Oriente tiene que ver con un proceso que es un proyecto, el proyecto de la modernidad en Medio Oriente tiene mucho más que un programa creo que es como quizás una parte de lo que se puede pensar en lo que se hizo con la cuestión de las mujeres desde Occidente hacia Oriente. Entonces, esto que planteas de si se genera cierta confusión en las, como dijiste, en las mujeres, si hay alguna confusión, más bien yo creería que tiene que ver con un cuestionamiento o un posicionamiento frente a la invasión occidental, y también hay una claridad con respecto a eso, y tenemos que ser como tratar de afinar un poco o pensar críticamente estos programas y también poner un lugar de actividad política en el cuestionamiento de las mujeres de Medio Oriente, porque también hay cuestionamientos. Yo no diría que hay una confusión, sino que en muchos espacios esto se discute en espacios de mujeres de Medio Oriente hace décadas. Digamos, no hay una confusión, sino hay una claridad política con respecto a lo que esto implica, pero sí que se ven entrampadas en muchas situaciones por cuestiones políticas y económicas también a partir de estos programas. Entonces, no sé si iba por ahí tu pregunta, pero bueno, intento como encauzarla en base al trabajo de Marina. Sí, sí, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Nati, gracias por esta respuesta. Sí, yo me perdí un poco con la pregunta del compañero, y me parece que es clave decir también que lo que se está cuestionando también es la imposición de ciertos modelos, toda esta suerte de evangelización occidental que tiene que tiene Occidente tradicionalmente, de decir cuáles son las claves para, y en este caso el grupo social, mujeres, ¿no? Sin tener en cuenta un montón de intersecciones, pero un montón de otras problemáticas, y sin considerar, como remarcaba muy bien Marina en su exposición, la capacidad de agencia y ya los debates políticos, como decía Nati, que se vienen dando, como si este conjunto social no tuviera sus propias resoluciones, sus propias autonomías, agendas situadas, y bueno, ahí por eso nosotros también desde el CEGRI promovemos, digamos, análisis más críticos, que vayan más allá de eso que se ve muy lindo y que en general está muy adornado de organismos internacionales, de institucionalización y de buenos deseos, pero que la finalidad tiene que ver con nada, no nos beneficia en lo más mínimo. Ahora te cortamos, me parece, bueno, por una muy buena causa, porque estuvo genial la intervención de Andre. ¿Vos, Dianita, querías decir algo? Comentarios para hacer, pero Dale. ¿quieres cerrar la idea o no? Si Ada está lista, la escuchamos y después pasamos a vos, ¿te parece bien? Sí. Y si no, cambiamos el orden. No, está bien, yo estaba solamente saludándolas y digamos, y diciéndoles que por qué las estaba acompañando desde acá y nada más. Así que eso era todo. Por el momento era todo. Gracias. Gracias, Ada, gracias. Bueno. No, simplemente comentar que durante toda la exposición ha sido inevitable. Mi tema de tesis ha sido sobre la FARC, las mujeres en la FARC, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y era inevitable hacer en automático algunos paralelismos de lo que vos ibas contando, y me parece súper interesante esta propuesta, digamos, de
que en distintas latitudes, en Oriente, Occidente, Sur, distintas realidades, distintos contextos, ver cómo se repiten estos patrones, estas imposiciones. Esto de las agencias de las mujeres ha sido uno de los temas que he tocado puntualmente, porque pasaba lo mismo. O sea, yo lo he analizado en el contexto del acuerdo final, que ha sido entre 2012 y 2016, y también se daba esto, ¿no? Lo de el programa del acuerdo de paz con estos artículos se va a aplicar así, o sea, la receta entregada, digamos, ¿no? Pero en este caso, digamos, puntual, sí se ha dado mucho desde el lado de las resistencias, en la opinión pública, en las agendas, ha estado muy instalado el tema de decir, no, nuestra realidad es otra, no vamos a aplicar esto y lo vamos a ir negociando, que es lo que se ha dado en La Habana, en Cuba. Entonces, me parece sumamente interesante, repito, ver cómo estos patrones se dan nuevamente en estos contextos y cómo estamos teniendo los mismos problemas, pero por esto que dice Dul, estos espacios en donde planteamos algo desde otra perspectiva, algo más democratizante, más horizontal, y decir, bueno, no, a nosotros esta receta occidental impuesta desde el norte, desde Estados Unidos, por ahí no nos sirve aplicarlo de esta manera, y ver que se están generando desde que los feminismos han empezado a movilizarse otras alternativas, ¿no? Entonces eso me parece sumamente enriquecedor, ver cómo, por eso es un poco redundante la idea, pero me deslumbra el ver que en dos conflictos totalmente distintos se repiten las situaciones, ¿no? Y me imagino que también si nos ponemos a ver en otros países debe suceder situaciones también muy similares, porque la idea, digamos, es la misma, ¿no? Los intereses económicos están involucrados, las instituciones militares tienen los mismos perfiles en general, entonces, bueno, pero las reacciones culturales son distintas, ¿no? En Colombia ha habido toda una movida muy grande desde el propio partido de la FARC, desde la opinión pública, desde otros organismos nacionales, multinacionales también, que han empezado a intervenir. Y bueno, aquí en este caso la religión por ahí no era un factor tan contundente como en este caso, como vos nos comentabas, pero nada, eso era inevitable ir haciendo el puntito así de comparación, ¿no? Claro. Es muy interesante esta exposición. Sí. No, agregando, o sea, me encantaría leer o ver tu tesis. Comparto, sí. Hablando de mi tesis de grado, retomando ese tema sobre la interseccionalidad, también vi de las migraciones, que en este caso es mi caso. Mi tesis fue un documental sobre cómo salvadoreñas y salvadoreños migrantes están por primera vez en una universidad pública y gratuita, y que a partir de esos espacios institucionales han ido viendo como esa falta de derechos que han tenido a lo largo de su poca vida, porque la mayoría se viene acá a 16, 18 años, pensando más que nada en la migración académica y no tanto en moverse completamente, ¿no? Por eso, o sea, también, o sea, comparado con lo de ella, viendo como toda esta presión que se tiene para ser una mujer allá, o un masculino también, porque dentro de ese proceso de constructivo, estas masculinidades, este pensamiento de ser varón, se rompe al verse de que la perspectiva de género cambia, cuando les dicen, sí, mira, o sea, vos esto que estás haciendo es parte de la misma institucionalización que te están haciendo como género, ¿no? Entonces, nada, o sea, solo para compartirles eso, porque yo lo vi y lo estudié de esa parte interseccional de venir desde afuera, e imagino que comunidades afganas en Francia o en Estados Unidos toman esos discursos ahora de otra forma. Asimismo, como yo tomo los discursos de mi gobierno de otra forma, también tomo los discursos acá de lucha social también de otra forma, ¿no? Entonces, nada, o sea, me pareció como mega y súper interesante. Yo para aportar una cosita, compañera, y principalmente con el caso de
Actualmente me pareció muy interesante con estas particularidades que hay una receta, hay como un paquete que hay que implementar. De alguna manera se pueden presentar algunas instancias muy contrahegemónicas. A mí me llamó mucho la atención, leyendo sobre el caso local de Colombia, cómo este discurso de la resolución del 65 y todo lo que se desarrolla posteriori es sumamente binario. Hablamos hombres, mujeres, no introducen otras identidades en esta problemática, y en cambio en Colombia sí, en este caso puntual de los acuerdos de La Habana, se creó esa subcomisión de género que participa del proceso de la negociación y se incorporan otras identidades, las disidencias, que eso fue una ruptura, digamos, con ese binarismo y que surge desde acá y se aplica desde acá y que luego se empula también en otros procesos. Eso también es interesante cómo se da esa adopción, que hay una apuesta a intentar instalar un programa ya armado que, si bien tiene un espíritu universalista, en realidad se cocina de otra manera, ¿no? Son muy pocos participantes quienes deciden por dónde hay que ir y qué medidas hay que adoptar. Bueno, después, obviamente, como decía Marina, después te dividen quiénes son los que avalan, son universalistas, globalistas por la paz, y quiénes no, quiénes resisten, porque quizás hay muchas más críticas para hacerlo, para que eso tenga sentido real, para que la aplicación genere un cambio real, y que no nos quedemos contando a ver qué país aprobó un plan para cumplir con la resolución, entonces anota un poroto dentro de Naciones Unidas o dentro de la participación dentro de la Asamblea, que en el caso concreto no mejoró la vida de nadie, principalmente de aquellos grupos que se supone que tenía que mejorar sus condiciones, ¿no? Eso es real, pero de nuevo, valoro y celebro que se haya instalado esta problemática en el ámbito más conservador de Naciones Unidas, y que tiene muchísimas críticas y que hay que construir quizás otro tipo de búsqueda de paz y de seguridad con planteo una agenda de género mucho más amplia de la que hoy está instalada, pero que bueno, que eso sea un proceso que está en camino, ¿no? Y que hoy podemos estar acá discutiendo estas problemáticas, también es un avance de alguna u otra manera. Obviamente que va a diferir mucho, son programas que se adoptan y se crean, epistemológicamente hablando, desde un norte, y después lo vemos cómo lo aplicamos en los sures, en nuestro sur, y que diferimos mucho, ¿no? La manera de ver cómo se aplica, también desde nuestra propia localización. Hay un desfasaje entre esa localización epistemológica de dónde se creó este programa y cómo se aplica, ¿no? ¿Qué pasa en nuestras geografías? Y todo esto lo que vos venías planteando, de lo que vos recuperas del caso de Afganistán, lo que recuperan las chicas también hablando como el caso puntual de Colombia, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que analizar más en profundidad qué pasa en la práctica concreta con estas cuestiones y qué es necesario, digamos, presentar una propuesta contrahegemónica. Pero bueno, yo creo que estamos encaminados. No, pero con lo que dijiste como de que acá, por ejemplo, o en Latinoamérica sería, bueno, no los conflictos armados realmente como en Afganistán y todo, pero que sí todavía hay cosas que hacer para mujeres, pero que también, por ejemplo, en Francia hay cosas que hacer, que no son la misma, que en todas partes hay violencia contra mujeres, y que eso es un poco el problema de este programa, es que como que muestra solamente como a la violencia en tiempo de guerra, como de guerra armada muy importante, y que entonces deja al lado todas estas situaciones, como lo dijiste, de Colombia. En términos de guerra tradicional. Sí, claro, pero lo que, por ejemplo, cuando estudiamos la noción de seguridad, sí, cambió mucho desde los años 90, ¿no? Y entonces ahora, bueno, está incluida esta idea de seguridad humana, y sí, por eso llegaron las cuestiones de las mujeres en la ONU, pero lo que es raro es que sí es integrado, pero con esta idea de conflicto armado importante, ¿no? Así que van con el tema de los derechos humanos y todo, pero todavía se queda con este... Sí, ¿Claro que totalmente.
Sí, me acuerdo que habíamos escrito una nota de opinión desde el SEGRI cuando, bueno, estábamos presenciando la oleada de manifestaciones y de crisis internas que viene atravesando la región. Bueno, habíamos analizado puntualmente el caso de Chile, cómo se generaron un montón de casos de denuncia de violaciones ejercidas incluso por fuerzas regulares, por el propio Estado, y cómo eso queda por fuera de este planteamiento, ¿no?, de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, justamente porque la seguridad sigue comprendiéndose, por más de que se debata mucho la seguridad en términos de seguridad humana y como se parte de las bases, ¿no?, sigue siendo muy subsidiaria del concepto de seguridad entendida en términos estatales. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando es el Estado que justamente está violando, está ejerciendo este tipo de poder que nos anula? ¿Cómo se aplican estos planes, no? ¿Cómo quienes te tienen que proteger son los que te están programando y te están indicando qué se debe hacer justamente cuando hay estas crisis internas? Hay un desfasaje y hay todavía mucho debate en esa concepción de la seguridad. Claro, y también con el tema de, por ejemplo, de las, ¿cómo se dice? Las fuerzas de la ONU, sí, ¿Cascos azules? Sí, cascos azules, que había como la idea de feminizar las cascas. Los cascos. Sí, que bueno, pues poner más mujeres en estas acciones para que no hay tantas violaciones de las mujeres por parte de los soldados de la ONU. Y entonces que había la idea que si hay más mujeres de la ONU, no van a violar tanto a las mujeres de acá. Así que también con la llegada de estos hombres que normalmente en la idea deberían ir para ayudar a las mujeres de estos países, también llegan estos problemas de violaciones y bueno, el tema de sexuales. Yo las estaba escuchando mucho y quería hacer una mini reflexión que capaz que para ustedes es muy de perogrullo, sobre todo para UR y para las chicas de CEDI, que hace un montón que trabajando con esto, como internacionalista, porque aparte de hacer la maestría, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, no como mi compañero que son profesor de la FIA, que abogado. Y también migrante. Claro, y también migrante, soy uruguayo. Nací en la Universidad de la República, Uruguay, orgullosamente de educación pública, además. Pensaba que la cuestión de la perspectiva de género en las relaciones internacionales tiene la misma lógica que cómo funciona el concierto internacional. Periferia, centro, privilegio. El privilegio asumido desde el centro, que no lo van a delegar, no van a querer estados iguales, no los quieren más potentes, menos oprimidos, y pasa lo mismo en género. Y este doble, y acá es como que me viene el índice mental y digo, qué bien las chicas, qué barrio, porque me acuerdo de mi profe Wilson Fernández, lo adoro, exiliado, una gran historia, diciéndole a mis compañeras en segundo, a visita de 19 años, se viene que van a llegar a secretarias en la diplomacia, porque es algo de Elena Herrera, que después dice canciller de Uruguay. No tenemos mujeres que las relaciones internacionales son hipermachistas. Entonces, bueno, esto, cómo nosotros que somos relacionistas internacionales, vemos que el mundo, que el concepto internacional es claramente machista en el sentido, o sea, está en la cuestión del privilegio igual que en el patriarcado, y cómo además lo combatimos desde adentro de las relaciones internacionales que son tan machistas, cómo nos construimos los internacionalistas también, cómo podemos hacer llegar estas voces del sur al norte, como plantear ustedes. Entonces, les quería dejar esa inquietud, esa reflexión. No la estoy resolviendo. Súper interesante. Sí, muy bien. Yo no quiero acaparar la palabra. ¿Alguien del otro lado, Nati, que quiera dialogar también? Acá con... No, de momento no. Yo sí quería hacer un pequeño comentario con respecto a esto que decía el compañero, que no lo vi y lo escuché como de lejos, pero con respecto también a lo que estaba hablando Flor, de seguridad humana. Me resulta muy interesante, y si hay un lugar en donde se puede ocupar los feminismos dentro de las relaciones internacionales, entre otras cosas, es a poder cuestionar los conceptos que damos por sentado, porque el conflicto es una definición profundamente heteropatriarcal,
y la seguridad humana también. Digo, esto de revisar nuevamente qué está definido como seguridad, creo que hay una gran discusión, por ejemplo, en torno a los cuidados que han dado los feminismos a nivel internacional, de qué significa el cuidado. Pues la seguridad creo que también hay un lugar de debate que tenemos que seguir como indagando y molestando por ahí. Y otra cosa que simplemente quería comentar, con respecto a las intervenciones que hicieron las compañeras de sus experiencias tanto en Colombia como en El Salvador, tiene que ver con que, digamos, quienes trabajamos estas temáticas constantemente estamos como feministas tratando de unir y generar esos puentes entre Abya Yala y Medio Oriente, por ejemplo, y si bien hay un continuo entre nuestras opresiones, hay una particularidad que no se repite en América Latina, y que sí se da sistemáticamente en Medio Oriente, que tiene que ver fundamentalmente con la idea de salvar a la mujer. En América Latina eso no fue el vector que llevó a las invasiones, a la neocolonización, etcétera, sino en Medio Oriente la mujer ha tenido un lugar fundamental en la neocolonización. Entonces las ideas salvacionistas son esas distancias que quizás podemos tener en cuenta al momento de construir estos puentes entre las, digamos, opresiones heteropatriarcales en América Latina y Medio Oriente. Solo hacer esa salvedad, que sí hay puntos que nos distinguen y que los tenemos que tener en cuenta porque justamente desde esta perspectiva interseccional consideramos que ese contexto, si bien es el sur global, hay particularidades muy bestiales, muy terribles, que se construyen maquinarias de violencia mucho más, o distintas, pero letales, y tienen que ver con la cuestión de la mujer, el vector musulmán, pero sobre todo el salvar a la mujer ha sido, y sigue siendo, la excusa de todos los programas y de todos los organismos internacionales para la intervención militar, para el abuso sexual masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Si puedo, muy interesante lo que dijiste, y si puedo decir algo sobre esto, es que esta retórica de salvar a las mujeres fue utilizada desde la época colonial por parte del Reino Unido y todo para Egipto y todo el Medio Oriente, ¿no? Así que es una retórica colonial, principalmente. Y entonces, realmente es como la misma retórica que hemos pasado. Marina, perdón, antes de la época colonial, hacer un podcast sobre Juana la Loca, de Nancy, me encantó. Juana la Loca y varias otras mujeres en la historia que quisieron intervenir fuertemente en la política, siempre de una forma u otra fueron tratadas de ser irradiadas, desde la bruja de Salem a Juana la Loca, que como era la que estaba tercera en la línea sucesoria y se murió su hermano, el que iba al pleno, y su hermana y quedó ella. Como manifestaba carácter, ya a los 16 años se le imponía a los hombres, bueno, tenía que ser loca y tenía que quedar incapacitada de gobernar. Estamos hablando de hace 500 años, ¿no? Incluso antes del colonialismo, por eso digo. Siempre las mujeres fueron tratadas de ser quitadas de la historia, por lo menos de la historia contemporánea, ¿no? O sea, desde Jesucristo para acá, si viene la historia judeo-cristiana que vemos nosotros, la mujer tiene que estar por fuera de los escenarios políticos. Claro, pero claro, obvio. Y en el tema por ejemplo, lo que es interesante ver es que los mismos hombres, por ejemplo, en este ejemplo del Reino Unido y de la colonización de Egipto, ¿se dice? Egipto, sí. Bueno, en la colonización del Reino Unido en Egipto, que es un ejemplo muy conocido y como el que se pone todo el tiempo, de un hombre como que llega a la colonización para salvar a las mujeres y todo esto, las musulmanas, obviamente, pero que en el mismo tiempo está un grupo de hombres en el Reino Unido en contra del voto para las mujeres del Reino Unido. Sí. Wow. Así que es como, bueno, sí, vamos a salvar a las mujeres. Pero que no voten. Sí, pero eso. No, sí, así que más allá del sistema patriarcal que obviamente nos permea a todas, me parece que algo clave que decía Nati, decime si te entendí mal, es
no dejar de reconocer que todas somos víctimas de violencia de género de una u otra forma, pero no todos de la misma forma. Y no todos tenemos los mismos riesgos, no es el mismo riesgo real, concreto, mío, de manifestarme, de expresarme en Argentina en este contexto, que de una iraní. Lo estamos viendo, digo. Entonces, en ese sentido, no perder de vista en este afán de a veces ponernos todas con las mejores intenciones, ¿no? Ponernos todas en, bueno, todas estamos en la misma, hacer ese borrado de las implicancias que tienen los distintos contextos, los distintos gobiernos, las distintas políticas, y que se nos escapan por mejor intención que tengamos. Se nos escapa a conocer. Nosotros desde el SEGRI hace muy poquito publicamos una nota de opinión respecto al conflicto iraní. Yo, como coordinadora, no me animaba a que ninguna de nosotras, más allá de todo el acercamiento bibliográfico que pudiéramos tener, desde la empatía, militancia, activismo académico, lo que quiera, pararnos ahí. Obviamente yo siempre digo, si no hay otra voz más cercana a esa experiencia encarnada, hay que decirlo, pero si se puede recuperar, acercar, traer las voces de las protagonistas, es fundamental. Y en ese contexto nos pasó por primera vez que esta persona invitada nos pidió, por su contexto, que solo figuren sus siglas, y las siglas eran de un seudónimo, digamos, porque corre riesgo de vida por expresar su opinión, cosa que en Sudamérica y con todos los problemas que tenemos no podemos decir lo mismo por exponer una opinión. No sé cómo lo ven en este sentido. ¿Qué les parece? Claro. A mí o sea, yo soy muy partidaria de que, o sea, si vas a hablar sobre lo que está pasando entre las mujeres iraníes con el hijab y demás, o sea, si vas a hacer alguna cuestión en redes sociales, si vas a hablar sobre algún discurso, o sea, estaría bueno que no es que opines, sino que repliques el mismo mensaje que por ahí estas mujeres están mandando, o si vas a hablar sobre mujeres en Centroamérica, mujeres del Caribe, que busques, que trates de buscar esas voces, porque todos los contextos son distintos. De eso también se trata la interseccionalidad, o sea, de buscar siempre los contextos, de entender esos contextos, pero de no apropiarse de eso. Sí, porque si no caemos en este tutelaje que justamente es lo que estamos criticando, ¿no? Esto de el decir, la realidad es esta, el plan para solucionar es esto, y es peligroso eso en el discurso, ¿no? O sea, sí me parece... Yo me remito a un ejemplo, o sea, fue antes de la pandemia, que una de las referentes feministas, siempre se me olvida su nombre, pero una de las referentes más conocidas de Argentina, sí, escribió sobre los movimientos en Bolivia cuando le dieron el golpe de Estado a Evo, sobre cómo, o sea... ¿Segato será? Sí, Segato, gracias. O sea, ella escribió una nota diciendo de que, bueno, hay una instancia patriarcal todavía en las mujeres que luchan, y más en esa situación. Entonces, las mujeres respondieron, o sea, ¿cómo vos te pones a hablar de tu posición de mujer académica versus nosotras que sí estamos en este campo de lucha frente a este golpe que le acaban de dar a un presidente que nosotras votamos, que nos respeta nuestra parte como mujeres, trabajadoras de campo, indígenas y demás? Como esas cosas, ¿no? Que se siguen dando, o sea, las niñas que se cortan el pelo en Instagram para hablar sobre la lucha que se está haciendo las mujeres iraníes. O sea, son cosas que siempre, pero igualmente también es entendible de que no siempre lo vas a entender a la primera. A mí me costó, o sea, tengo 28 años, y digo, ay, la vida, pero me costó entender de que yo no puedo compartir esta imagen para apoyar a las mujeres porque sí hay un discurso que se repite y demás, no, sino que empatizar, analizar, verlo desde mi perspectiva y qué otras cosas puedo hacer sin apropiarme, o sea, sin el apropio de ese discurso. Por eso creo que son muy importantes las redes, para apoyar, para acompañar, porque como comentaba hoy, Marina se dio su investigación y lo comentaban también
compañeras, es que después los estados quieren intervenir, tener protagonismo, las organizaciones internacionales también, pero creo que siempre que las mujeres y disidencias logramos conquistar ciertos derechos fue porque empezaron con luchas feministas. Después se fue, digamos, agrandando y tal vez algunos estados reconocieron esos derechos, pero creo que siempre surgen de las mujeres y las disidencias militantes, de las bases, de quienes están en los territorios, y con las redes de mujeres que se van generando, esa lucha se hace más fuerte. Creo que es uno de los desafíos que tenemos las mujeres y disidencias. Yo es lo que veo acá en América Latina, pero creo que también sucede en otros lugares del mundo, para lograr reivindicar y hacer valer sus derechos sin tener esos tutelajes, como decían ustedes, encima, y que vengan los organismos, otros estados, los varones a querer salvar y ser los héroes de la situación, digamos. Por eso creo que eso es fundamental. Las redes de mujeres que den espacio a las mujeres, como decían las chicas, que bueno, que entendamos la interseccionalidad, las diferencias, la diversidad, y que demos espacio en la medida que se pueda a estas compañeras que están teniendo momentos más difíciles. Buenísimo. Allá tenemos un comentario. Un comentario simplemente. Escuchando y analizando los contextos que vamos contando, ¿no?, de estos países, me parece importante también tener en cuenta cuál es el rol de las mujeres dentro de lo que serían, yo lo planteo así, los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Lo pienso en Bolivia, que hay muchas mujeres que están subyugadas quizás a una tradición que, sin embargo, no tenemos, lo tenemos acá cerca, no está del otro lado, sino que está... Yo digo por ese ejemplo, porque nosotros dimos clase a 6 siglos. Sí, que están de alguna manera subyugadas, son el subalterno que cerca nuestro, y dentro también de nuestro país, ¿no? Que hay también pueblos originarios, demás, ¿no? Me parece, de mi desconocimiento, que está poco estudiado y poco también puesto en valor, ¿no? Como ella, desde su lugar, de alguna manera puede levantar su voz. Por otro lado, sí. A eso le quiero sumar una experiencia, porque para que esa teoría, que la bajemos a práctica, ella es docente, profe, y yo era profe en el FINES, acá en Bar del Futuro, en Manuel Romero, donde vive la inmensa mayoría de la colectividad boliviana. Mis alumnas, no tenía alumnos, de verdad, la mañana eran todas alumnas, el 90% era de la colectividad boliviana y el resto eran del norte de Argentina. ¿Sí? Yo los tenía que dejar salir 20 minutos antes para que se fueran corriendo 12 cuadras, porque el ómnibus no entraba, para tomarse el oeste, entre Dios y... Sí, y lo tenían que hacer porque tenían que ir a buscar a los hijos a la escuela y tener pronta la comida, porque si no vivían en situaciones de violencia. Vuelvo, por eso cuando vos ponías este ejemplo, yo decía, esto mismo nos pasa acá a 40 cuadras, hay un montón de realidades distintas, incluso en otro país. Por eso quería dar el ejemplo justo cuando Giselle dijo esto de qué pasa adentro de nuestro país con gente inmigrante o de pueblos originarios. Lo vivía y me pasó esto, como hombre o masculino, criado desde que ya tengo 40 años, mi primera reacción era, bueno, soy el superhéroe, voy y le doy una paliza al marido, la resalvo y después la dejo a la tipa en una situación de violencia constante, porque yo no voy a estar todos los días ahí, no voy a molestar y no voy a poder salvar a 10. ¿Y saben cuál fue más o menos lo que un poquito puedo empezar a esterilizar eso, si quieren, o a salvarlo en las redes de las mujeres? Las redes que se empezaron a fijar de política o con clubes sociales, y fueron las redes de las mujeres, fueron mujeres ayudando a mujeres o tratando de entender, porque muchas veces tampoco es de ponerle, che, mirá que esto, lo otro, o sea, está bien que le digas, no está bueno que te caigan a palo, pero por ahí no está bueno que le digas, che, no está bien que le hagas la comida a tu marido, porque capaz que su mandato es, o su forma de, me explico, por eso, perdón, quería ponerles un caso muy práctico, porque me pasó y me viene ese brete de qué hago, qué puedo hacer, cómo lo puedo ayudar, y me sentí súper inútil. De verdad que no encontré una respuesta, o sea, cómo ayudar, más que eso de salir y contarlo, lo que estábamos viviendo. Perdón, ¿soy difícil? Sí, por un lado eso, y por otro lado lo pensaba internamente dentro de nuestro país, ¿no? Y lo que serían estas voces que surgen nuevamente surgen en el ámbito político, que quieren postularse y demás, que amenazan con, vamos a sacar el Ministerio de Género, que es algo que yo he escuchado, y me parece que ahí hay un porcentaje importante de la población que
apoya eso. Apoya todo esto y digo, bueno, ¿hasta dónde realmente hay un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, una aceptación de un movimiento que reivindica justamente lo que se viene construyendo, ¿no? Me deja esa cuestión para reflexionar con todo. Fantástico, así que bueno, gracias por los aportes. ¿Alguien que quiera decir? Porque yo no es la idea que yo acapare nada. Me interesa, Andy, si querés comentar algo. Yo quería decir una última cosita. O sea, reflexionando sobre todas las intervenciones que se hicieron y las experiencias, retomando también lo que decía Flor de la importancia de las redes, bueno, yendo un poco para atrás, lo que planteaba Nati también, esta cuestión de la colonización, ¿no? Estamos acá reunidos en un espacio académico, en un congreso académico, sabemos que nuestros saberes están totalmente colonizados también, esa es la realidad, y en este sentido, ¿no? Uno empieza a descascarar un poco. Hoy el compañero decía, bueno, los estudios de géneros y los feminismos en las relaciones internacionales totalmente periférico, una disciplina totalmente masculinizada, que mucho tiempo, hablando de la temática que abordamos al principio, y bueno, un ratito, donde el concepto de la seguridad fue central, pero un concepto totalmente masculinizado también, que cuesta mucho desconstruirlo, o construir nuevos conceptos de seguridad en términos plurales. Y bueno, a dónde tenemos que ir a buscar esos conocimientos, ¿no? Está muy, también hoy se discute mucho las epistemologías del sur, es de recuperar todas esas experiencias que no salen justamente de la academia, de los laboratorios académicos, pero que se dan en la calle, que se dan en las redes, que se dan en las experiencias donde se corporaliza, ¿no? Es un aprendizaje y se transmite otro tipo de saber para poder de alguna manera construir otro tipo de academia realmente crítica. Las relaciones internacionales, incluso acá en Latinoamérica, representan menos del 1% de la producción que uno puede analizar, por ejemplo, en las revistas académicas en los últimos 15 años. Y es una cuestión que se evidencia, es algo empírico. Pero incluso cuando uno empieza a leer qué se escribe desde estas concepciones en la región, porque bueno, vamos a contextualizarnos, nos damos cuenta de qué se cita, a quiénes se cita, qué teorías se toman para analizar, y volvemos a reproducir constantemente esta colonialidad del saber, y nos cuesta muchas veces como quebrar con eso, ser más disruptivo, ir a otro tipo de conocimientos y saberes. Y bueno, retomando lo que decía Flor, está Norberto Canzani ahí, el director del instituto, saludando. Venga, sale en cámara, aunque sea. Bueno, ¿qué conste? Bueno, no, era un poco plantear esta idea, ¿no? De que nos atraviesa y bueno, solamente estamos hasta ahora, como decía González, porque son temas que nos interpelan en nuestras vivencias diarias, nuestros cuerpos, y bueno, que creemos que desde el lugar que nos toque, desde la academia y desde otros tantos roles que nos atraviesan, es necesario dar un cambio, es necesario dar la discusión y auto-reflexionar desde dónde estamos pensándonos y pensando también nuestras construcciones futuras. Buenísimo, Mari. Buenísimo. Yo les comento que estos datos que da Mari son fruto de un trabajo de muchos años que ella hizo con dos compañeros, con Leandro Sánchez y Florencia Di Giorgio, un trabajo muy arduo de examinación de artículos científicos, bueno, una barbaridad, yo no me acuerdo la cifra exacta, o si querés dar algunos datos. A grandes rasgos fue un análisis que se hizo entre 2009 y 2019 de todas las revistas indexadas que aparecen en la plataforma Latindex, que es la más accesible, la democrática, que no hay que pagar para poder acceder, y pudimos relevar todas las revistas de relaciones internacionales que se publicaron en ese periodo, y dentro de esa revista, qué artículos se publicaron con perspectiva de género y relaciones internacionales en la región. Y eso es lo que le comentaba, el número es ínfimo, y es una cuestión Los países que lideran son Brasil, México. Los países que lideran siempre son los que tienen una construcción académica también, ¿no?
mucho más amplia, como Brasil, México, Argentina, y también es quienes llegan a publicar en esos lugares, ¿no? Esas revistas indexadas que tienen que cumplirse un montón de criterios, pero bueno, fue notorio en ese caso tomando esa muestra, ¿no? Partiendo de esa muestra, de esa construcción de mundo. Sí, igualmente me parece que ese dato, esa muestra, explica un poco y da cuenta estos problemas que estábamos trayendo a la mesa sin saberlo, sin intencionalidad de unir todo quizás, pero es un poco la línea que se puede trazar de por qué vos no sabías qué hacer en esa situación de violencia que sufren tus alumnas, o lo que nosotros decíamos del tutelaje, ¿no? Como se está construyendo, está en proceso, y hay que prestar un poquito más de atención quizás a las herramientas epistemológicas y metodológicas, ¿no? Como para poder tener esas herramientas donde acudir cuando no sabemos cómo escribir o cómo explicar una realidad en las relaciones internacionales con una mirada de género, para evitar caer en esta misma trampa, ¿no? De tengo la mejor intencionalidad de estudiar este tema, pero tengo que tener estas precauciones, ¿no? Me parece. Sí, totalmente. Y ahí es muy importante, me quedo con una pequeña dimensión de análisis de lo que dijeron, que es a quiénes citamos, a quiénes leemos, y que a veces nosotras mismas, incluso desde una praxis feminista, terminamos recuperando siempre o dando mayor jerarquía a los análisis, opiniones, y textos y bibliografía de autores, ¿no? Cis heteropatriarcales, que hay que leerlos, hay que recuperarlos, pero también a nuestras compañeras, también a otras mujeres, a otras identidades sexogenéricas, a otras identidades racializadas que no siempre están en estos espacios, que también quiero sumar la dimensión de clase que se juega, como vos decías, no todas las personas que tienen ideas o que tienen algo para decir de lo que sucede en el mundo, no solo en la academia, llegan a estos espacios, digamos, de cierta categoría, de cierto nivel, de cierto prestigio académico, y eso también hay que decirlo y hay que problematizarlo, y en la medida de lo posible cambiarlo, ¿no? Hacer todo para que eso cambie. Y ahí lo uno, no como respuesta, porque sería como para hacer una tesis con la intervención de Gise, pero esto último que decías bueno, a veces parecería que no es tanto el avance que tenemos. Yo creo que en la mayoría de los casos lo que pasa a nivel estatal no responde necesariamente a lo que pasa en las bases, en las organizaciones, en los colectivos. Yo soy una de las que dice que el Ministerio tiene que seguir, fuimos de los últimos países en Sudamérica en tener un Ministerio de Género, incluso Chile en su época más de derecha tenía ya un Ministerio de Género, y nosotros no teníamos, y eso no respondía a la militancia de base. Quería decir que hay una estructura, así como en otros ámbitos, como las relaciones internacionales, ¿no? Diplomáticas, que tienen una continuidad más allá del gobierno. Sí, eso seguro, pero yo creo que eso institucional no sirve si no están las bases. Entonces, las organizaciones, los colectivos, todo lo que es lo territorial es lo que sostiene y le da sentido, en todo caso, a eso de arriba. Eso es una visión muy particular, la gente del SEGRI ya sabe cómo pienso desde mi lugar bien zurdo, pero yo creo, de hecho yo miro con cierto riesgo, siempre lo digo también en mis cursos, la institucionalización de la lucha feminista, porque se corre el riesgo de quitar el carácter revolucionario de nuestras demandas, y muchas de nuestras demandas, o la mayoría, son a los estados. Entonces, si transamos con el Estado, si transamos con el opresor, es difícil, y al mismo tiempo es quien tiene los recursos, y es quien tiene la fuerza, y es quien nos reprime, y más si somos mapuches. Y es quien te tiene que asegurar, volviendo a lo de la seguridad, sí. A mí me gustó mucho lo que vos retomaste en uno de tus últimos artículos de opinión, que no sé si fue de Nati el concepto de ella, Nati, lo de la burocratización del género, ese concepto que introdujiste,
me parece re interesante y va de la mano de esto que planteás, ¿no? Que es verdad que un ministerio de géneros se va a sostener mientras existan las bases y mientras sigan habiendo demandas, porque es una construcción inversa a la que vemos en otro tipo de instituciones, ¿no? De arriba hacia abajo. Acá estamos hablando de una construcción de abajo hacia arriba, y que ya hemos visto a lo largo de la historia cómo esas luchas terminan siendo a veces funcionales a una lógica de poder, a una política, conceptualizándonos, ¿no? Una política determinada, que termina opacando realmente del por qué surge, ¿no? Los porqués de esas luchas y la constancia de esas luchas. Yo no sé, ahora estamos como en una etapa muy bisagra de qué va a suceder en los próximos años, no tenemos tantas certezas, pero es cuando más hay que defender estos espacios, pero bueno, darle el contenido, seguir dándole el contenido necesario que hablamos, que surgen de las redes, que surgen de las bases, que surgen de las organizaciones, ¿no? Va a seguir existiendo mientras siga existiendo lo otro, si no va a modificar su razón de ser. Es como los movimientos de memoria. Totalmente. Nosotros en América, en Argentina, tenemos mucha escuela, pero en otro lugar del mundo también. Y digamos, cuando se burocratiza las memorias, se analiza la lucha, digamos, hay muchos logros. Nosotros, hay victorias, digamos, hay avances en materia internacional, pero no está todo terminado. Sigue habiendo y todo el tiempo se borran esos límites. No se pretende como, bueno, listo, ya está, es una deuda saldada. Bueno, ya está, chicas, hay, no sé, hay una vicepresidenta mujer. ¿No? ¿Qué reclaman? ¿Qué reclaman? Hay ministras, ¿Qué más quieren? No falta que digan. Y además otro desafío es lo que tarda todo en el Estado. Poner en marcha algo, porque no solamente crear un ministerio, después generar todos los mecanismos necesarios y todas las políticas públicas y llevarlas adelante, ponerlas en marcha, lleva muchísimo tiempo. Exacto. Pero además, política pública básica, que están lejos de la calle, acá vuelvo al ejemplo del Ministerio de la Mujer, que ha sido tan puesto en juego ahora como aerolíneas argentinas. También vieron que cuando viene un modelo que es medio restaurador de antiguos órdenes, ¿no? Que viene con la idea de la bandera de robar el discurso, también la ética y cosas, y por eso en el barrio neoconservadores, y nos roban palabras, nos roban ética. También pasa que tenemos gente, nuestro material humano para llevar a cabo su política pública, muchas veces termina siendo funcional al sistema, que es lo que ustedes decían. Y les pongo otro ejemplo. Hace un poquito, yo milito, tú sabes, y me sigue bastante dirigente acá de La Plata, se pagué el costo de hacerlo. Bueno, necesitaban el privado, yo lo puse público, esa es la diferencia. Encontré un señor cajoneando, grande, en 104, yo los 144 y 65. Para ir a sus datos, el señor tenía DNI y de domicilio, eso ya era un montón. Tenía 58 años. Era uno de estos 100.000 personas que va a recibir el bono de 45.000 veces. Entonces. Bueno, los ciudadanos es de 143. Estaba una compañera, Nadia, que además es una mina súper empática, que quiere hablar con gente, con los nadie de Galeano, vuelvo a las construcciones financieramente, de hablar con gente que no tiene absolutamente nada, lo atendió re bien, le dio la buena noticia al señor que era uno de esos 100.000, o sea, no sé qué tan buena es. Ser alguien de los que no están completamente caído del sistema, o sea, ni siquiera por una UH o potenciar nada, no tenía absolutamente nada, ninguna red de contención, pero estaba dentro de ese universo. Repito, 100.000 personas en un país de 48 millones. El último de la fila, en serio, la última de la fila. Lo llevé al banco, provincia, al 137, porque el señor tenía que tener una cuenta para que le deposite. Tengo cuenta ahí, lo conozco en el banco, voy hasta ahí, por el hombre. Y resulta que le dicen si tiene que hacer la cuenta de DNI, y yo le digo, no, hermano, no tiene teléfono, no tiene internet, no tiene plata. Viven en una nube de pedo los que implementan estas políticas. Entonces salgan de esas 5 manzanas, y lo puse así en las redes, por eso les digo que pago el costo, no importa. Salgan de esas 5 manzanas de Buenos Aires, donde hace la política pública de la nube de pedo en la que vive, porque no tienen ni idea. Como profe de fines vuelvo, cuando vino la pandemia, yo le tenía que cargar saldo a mis alumnos. Y muchos no le prenden la cámara, o porque viven 6 en una habitación que es la mitad de esto, o porque le da mucha vergüenza a su casa, que es tristísimo, porque viven en rancho,
o directamente no tienen señal en su barrio, entonces no se pueden conectar, por más que vos les cargues algo. Entonces, mientras tengamos decisoras que viven en otra cosa, yo digo siempre, mientras tengamos gente que decide nuestras políticas públicas, y habla de educación pública y manda a sus hijos a los colegios privados, habla de educación de salud pública y se atienden en orden. Y bueno, así nos va a ir. Yo creo que un día vamos a tener que hacer el clic en nuestras cabezas y darnos cuenta que a cualquier persona, desde el último concejal del último pueblo, la presidenta de la República, la presidenta que nos quiera representar y que nos pida un voto, va a tener que estar mandatada por ley a hacer la utilización de los servicios públicos. Van a ver cómo enseguida tenemos presupuesto y los servicios mejoran todas las políticas. Perdón, ¿puedo intervenir? No sé si se me escucha. Sí, nos quedarían 5 minutos. Sí, eso. Lamento no haber escuchado del todo la intervención del compañero, no se escuchó tanto. Quisiera repreguntar, pero entiendo que tenemos poco tiempo. Ada ha pedido la palabra. Sí, Nati, Gracias. después yo te cuento, el compañero contó una experiencia, una situación personal con una persona en situación de calle. Y bueno, una reflexión que sale de ahí, yo te la comparto. Ada. Gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Se me escucha bien? A ver. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, te escuchas. Te escuchas bien, Ada. Perfecto. Bueno, les comento. A ver, yo quería retomar algo que estaban diciendo ahí las compañeras, que tiene que ver primero, digamos, con la reflexión de Dulce con relación al tema de la violencia. Yo celebro que se esté hablando en el ámbito de las relaciones internacionales del tema de la violencia hacia la mujer, y les explico por qué. Porque cuando yo hice mi tesis, en su momento, en el año 2016, tampoco hace tantos años, no se tomaba el tema de la violencia hacia las mujeres, niñas y cuerpos feminizados como un tema de las relaciones internacionales. Así que celebro que ustedes, que son más jóvenes, estén, que ya tengan incorporada estos conceptos. Con relación a lo que decía una de las compañeras, o varias que estaban hablando con respecto al tema del Ministerio de Género y lo que sería, digamos, la retroalimentación que tiene que haber de las bases. En su momento yo fui coordinadora de un departamento de violencia de género en la zona sur. Y les puedo decir justamente, o puedo avalar desde la praxis muchas de las cosas que se compartieron acá, por eso también lo celebro. Y las personas que por ahí se ponían a pensar que esto tenía que existir, o un ministerio tenía que existir hasta tanto se normalice, no sé si decir normalice, o de alguna manera se incorpore a la vida cotidiana de las mujeres y de toda lo que es la sociedad en general, algunos conceptos. Bueno, puede ser de que en Argentina se hayan solucionado algunas cosas, pero también desde otro lugar, quiero hablar desde el cibercrimen, que precisamente, por ejemplo, está en tratamiento la ley Belén, para que se considere un delito el hecho de, digamos, que se comparta en las redes sociales material íntimo, y otras formas, ¿no?, que es lo que se llama violencia digital. Hay todas nuevas formas, digamos, así como, digamos, desde que se celebra, digamos, de que se firma la CEDAW, y que se incorpora todo un plexo normativo en nuestro país y en América Latina, ¿no es cierto?, que se van incorporando otros conceptos y otra normativa, y se trata de implementar. Nosotros, por un lado, como abogada, digo, estamos años luz, ¿no es cierto?, de que realmente las mujeres podamos tener una vida libre totalmente de violencia. Pero veo, por un lado, como dicen, sí, tenemos logros, por supuesto, pero digamos, todavía nos falta bastante. Y aparte, no pensemos que ya está todo, ni porque hay una mujer en un lugar, en una posición de poder, ni porque tenemos una ley de violencia que se supone que se tiene que implementar en todos los lugares, que no están así. Pero digo, hay otras nuevas formas, y en eso es lo que tenemos que estar atentas. Y desde ya, muchas gracias. Gracias a vos.
buenísima tu intervención. Justo acá tenemos una compañera del SEGRI que es muy especialista en violencia digital. Flor, no nos da el tiempo, lamentablemente, pero bueno, quería hacer esa referencia obligada porque ella y una organización de la que formó parte un tiempo están con esa preocupación. Y sí es muy importante destacar lo que vos decías, que surgen otras formas más ayornadas, más complejas, más contemporáneas de violencia, sin erradicarse las otras, ¿no? Porque, digamos, la trata de personas, por ejemplo, la violencia sexual, digamos, en conflictos armados es histórico y se sigue perpetuando. Así que mil gracias, Ada. Nosotros ya estamos sobre la hora de cierre, ya vinieron a avisarnos que vayamos cerrando. Les quería proponer como dinámica a las personas que están acá presentes. Yo fui recuperando muy vocación docente en la pizarra, ya había preguntado si había, si no traía pizza, no sé qué, bueno. Formación profesional. Sí. Recuperando bueno, algunas de las consignas que salieron de las intervenciones, y me gustaría que vayamos diciendo, si quieren, para que sea más dinámico, una frase cada una de las personas aquí presentes. Si quieren, empiezo yo y sigue así Marina, y vamos diciendo, hacemos la gran ronda, ¿les parece? Para ir cerrando y que sea lo más colectivo posible. Yo voy a empezar con uno de mis preferidos, que es el motor casi, es uno de los motores del SEGRI, que es descolonizar, y ahí agregó despatriarcalizar la academia. Por favor. Sigue, Mari. Después se trata de cómo se entiende la seguridad desde los feminismos. Intervención como excusa para colonizar. Violencia sexual en ONU y otros espacios. Exportar soluciones sin considerar los contextos. Fede. No veo. Retórica salvacionista. Retórica salvacionista. Sí. Recuperar las voces protagonistas. André. Interseccionalidad, no caer en el tutelaje. Organizaciones feministas de base, lucha por los derechos. Flor, te queda la última. Violencias hacia las mujeres y relaciones internacionales. Perdón. Y había quedado más. ¿Quién las dice? Dianita. Seguridad humana. Y la otra, definición de conflictos. Bueno, muy bien. Con esto agradecemos a todas las personas presentes por haberse quedado hasta el final, habernos acompañado. Para el SEGRI es muy importante seguir generando estos espacios de incomodidad en todo sentido. Y bueno, mandarles muchos besos y abrazos a las personas del otro lado y a las que están acá, ahora lo hago personalmente. Gracias. Bueno, quiero saludar a todos quienes están presentes virtualmente, dejarles un abrazo por la participación, muchas gracias a quienes estuvieron también ahí. Y yo, para dar mi frase final de seguridad humana, abogo porque la seguridad la definan las mujeres mapuches, y creo que eso sería cambiar un poco el rumbo. Maravilloso, maravilloso como siempre, Nati, tus reflexiones. Gracias. Vero, que no te había saludado, beso enorme, gracias por estar. Gracias a todos, chau chau. Nos despedimos. Chau.